Imagina el silencio más profundo que hayas sentido. Ese silencio descendió sobre Jerusalén hace más de 2000 años. Jesús de Nazaret, el hombre que sanaba, enseñaba y levantaba muertos, había sido crucificado. La multitud que lo aclamaba semanas antes, ahora miraba con miedo y confusión. ¿Qué sucedió con él en los 3 días entre su muerte y resurrección? Ese es el misterio que vamos a desentrañar. La crucifixión fue el clímax de enfrentamientos con líderes religiosos y la política romana. Pilato dudó, pero la multitud exigió la muerte. Jesús fue crucificado. Su cuerpo colgaba, sus amigos huyeron, su madre lloraba, los soldados vigilaban. Parecía el fin, pero en realidad era solo el comienzo. José de Arimatea pidió el cuerpo y lo colocó en una tumba nueva, excavada en la roca. Rodaron la piedra y los soldados custodiaron la entrada. Todo parecía terminado, pero algo más grande estaba por suceder. Descendió a los infiernos, dicen las Escrituras. ¿Qué significa eso? ¿Dónde fue realmente Jesús? No fue inactividad, fue un evento espiritual y cósmico. Jesús descendió al lugar donde las almas estaban atrapadas. Allí proclamó victoria, liberó a quienes estaban retenidos por la oscuridad. El pecado y la muerte ya no tendrían la última palabra. En Jerusalén, los discípulos estaban en desesperación. María Magdalena, los apóstoles, su madre, no podían comprender lo ocurrido. ¿Y si todo fue un error?, pensaban. El miedo y la confusión envolvían sus corazones. Dentro de esa oscuridad, algo extraordinario sucedía. La tierra temblaba, la naturaleza reaccionaba, los cielos contenían la respiración. Esos 3 días eran de preparación y transformación, no solo para Jesús, sino para toda la humanidad. Jesús yace en la tumba. Sus seguidores están desesperados, pero algo extraordinario está a punto de suceder. La tumba estaba sellada. La piedra grande rodaba frente a la entrada. Soldados romanos vigilaban, pero dentro algo diferente estaba ocurriendo. El cuerpo de Jesús no yacía en inactividad. Su espíritu descendió a los lugares más oscuros, donde las almas esperaban liberación. Allí no había luz como la que conocemos. Era un lugar de espera, de justicia retenida, de cadenas invisibles. Jesús no vino a juzgar, vino a proclamar libertad. Su voz atravesó el silencio, resonando donde nunca antes había resonado la esperanza. Mientras tanto, en Jerusalén, la desesperación aumentaba. María Magdalena caminaba sin rumbo, temblando. Pedro, lleno de culpa y miedo, no podía dormir. Ninguno podía comprender cómo un hombre, su maestro, podía desaparecer tan rápidamente de su vista. Pero lo que sucedía era más grande que cualquier comprensión humana. Cada espíritu liberado, cada alma alcanzada, marcaba un cambio irreversible. Los cielos parecían contener la respiración. La tierra misma parecía reconocer la importancia de esos momentos. Al tercer día, el mundo estaba al borde de lo imposible. Los soldados en la tumba se sentían inquietos. La piedra, que parecía inmóvil, como si tuviera siglos de peso, se movió ligeramente. Un temblor recorrió la tierra, suave al principio, luego con fuerza creciente. Dentro, Jesús no estaba limitado por tiempo ni espacio. Su misión continuaba invisiblemente, transformando lo que parecía perdido en esperanza. La muerte había intentado atraparlo, pero la vida era más fuerte. Y entonces, en un instante que cambiaría todo, la tumba comenzó a brillar con una luz que nadie podía comprender. No era luz física, era luz espiritual, señal de que la victoria estaba cerca. Los cielos se preparaban y algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los discípulos seguían sin saber. El miedo los mantenía paralizados, pero la historia estaba por dar un giro que ningún ojo humano podría anticipar. El amanecer del tercer día llegó silencioso sobre Jerusalén. El aire estaba pesado, pero diferente, como si el mundo contuviera la respiración. La tumba permanecía sellada, los soldados vigilaban, inconscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro, el silencio fue roto por un poder invisible. La piedra que parecía eterna comenzó a moverse, no por fuerza humana, sino por un poder divino. Una luz brillante emanó desde el interior, penetrando la oscuridad, iluminando cada rincón de la tumba. Jesús,
Quien había descendido al lugar más oscuro ahora emergía, no como un hombre limitado por la muerte, sino como la vida misma triunfante. Su cuerpo resucitado irradiaba una presencia que no podía ser contenida. La muerte había sido desafiada y la victoria sobre el pecado se había consumado. Los soldados temblaron, sus corazones llenos de miedo y asombro. Intentaron resistirse, pero la gloria de la resurrección no podía ser contenida. La piedra rodó completamente, dejando la tumba vacía. El lugar de muerte se convirtió en un símbolo de esperanza eterna. Mientras tanto, los discípulos aún no sabían. María Magdalena corrió hacia la tumba, con lágrimas y desesperación. Al ver la piedra removida, su corazón se detuvo por un instante. Dentro, no encontró al maestro, pero escuchó una voz que cambiaría todo. No temas, Él ha resucitado. No está aquí. La incredulidad se mezcló con la alegría. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba, sus pasos llenos de urgencia y temor. Cuando vieron que estaba vacía, comprendieron que algo extraordinario había sucedido. La muerte no había vencido. La historia había cambiado para siempre. Pero la resurrección no terminó allí. Jesús aparecería, enseñaría y prepararía a sus discípulos para la misión más grande de todas: llevar su mensaje a cada rincón de la tierra. Los 3 días de silencio habían sido la antesala de un poder que ningún hombre podría ignorar. El sol se elevaba sobre Galilea, bañando la tierra con su luz dorada. Los discípulos estaban reunidos, aún confundidos y temerosos. No podían comprender lo que había sucedido en la tumba. La resurrección parecía un sueño imposible, algo que la mente humana no podía procesar. María Magdalena caminaba apresurada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había visto la tumba vacía y escuchado las palabras de los ángeles: no está aquí, ha resucitado. Su mente luchaba entre la incredulidad y la alegría. Entonces lo vio. Jesús estaba frente a ella, vivo, radiante, pero familiar. «¡Raboni!», exclamó cayendo a sus pies. «No me detengas. Aún no he ascendido al Padre. Ve y comparte lo que has visto». Mientras tanto, los discípulos debatían entre ellos. Pedro no podía creerlo. Tomás dudaba. Los demás estaban confundidos. Y entonces, en medio de la habitación donde estaban encerrados por miedo, Él apareció. «Pasa a vosotros», dijo. El temor se mezcló con asombro. El maestro que había muerto estaba vivo frente a ellos. Jesús les mostró sus manos y su costado. No era una visión ni un sueño. Era la realidad tangible de la victoria sobre la muerte. Los discípulos, llenos de emociones contradictorias, comenzaron a comprender que todo lo que Él había enseñado era verdad. Su incredulidad comenzaba a transformarse en fe. Pero no todos creyeron de inmediato. Tomás necesitaba tocar, sentir, asegurarse. Jesús apareció nuevamente y le ofreció lo que necesitaba: prueba tangible de la resurrección. «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas, lleno de asombro. «¡Señor mío y Dios mío!», se exclamó. En ese momento la incredulidad dio paso a la fe. La resurrección no era un mito, era real. Y la misión de los discípulos, la expansión del mensaje de vida y esperanza, comenzaba a tomar forma. Pero la historia no termina aquí. Jesús les daría instrucciones, revelaría misterios y los prepararía para un viaje que cambiaría el mundo para siempre. Jesús reunió a sus discípulos en un lugar apartado, lejos del miedo y del caos de Jerusalén. Sus ojos brillaban con una autoridad serena. «Todo lo que he hecho y enseñado debe continuar», dijo. «No es suficiente creer. Deben actuar. Deben llevar mi mensaje al mundo entero». Los discípulos escuchaban, aún asombrados por su resurrección. Cada palabra de Jesús llenaba sus corazones de un nuevo propósito, de una fuerza que no conocían. «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes», les prometió. «Y serán mis testigos, no solo aquí, sino hasta los confines de la tierra». La incredulidad aún rondaba sus mentes, pero su fe crecía con cada instrucción. Jesús les enseñó cómo predicar, cómo sanar, cómo guiar con amor y autoridad. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era una lección de valentía y esperanza. «Recuerden lo que les he dicho, el camino no será fácil. Habrá persecución, dudas, miedo.
Pero no teman. Yo estoy con ustedes siempre, les aseguró. Pedro, con lágrimas en los ojos, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Juan sintió la responsabilidad de transmitir la verdad sin reservas. Y Tomás, una vez dudoso, ahora estaba listo para ser un pilar de fe. Jesús los preparó también para lo inesperado. No todo sería visible. Algunas batallas se librarían en lo invisible. No todos creerían, algunos se burlarían, otros intentarían detenerlos. Pero cada paso, cada palabra, cada acto tendría un propósito eterno. El maestro les recordó el mensaje central. Ámense unos a otros. Este amor será la señal que el mundo verá y reconocerá a mis discípulos por él. Era un mandato simple, pero con un poder que cambiaría la historia para siempre. Antes de despedirse temporalmente, Jesús les dio un último consejo. Vayan con fe. No teman la muerte ni la oposición. Yo he vencido la oscuridad y ustedes llevarán esa victoria a todos. En ese momento, los discípulos comprendieron que los 3 días de silencio, sufrimiento y espera habían transformado todo. Lo que parecía desesperanza era, en realidad, la preparación para un destino que trascendería generaciones. Los discípulos estaban reunidos en un lugar cerrado, aún con miedo. El aire estaba cargado de expectativa. Jesús apareció ante ellos, radiante, sereno, lleno de autoridad divina. No teman, dijo. El tiempo ha llegado para que mi obra continúe en ustedes. Los discípulos lo miraban sin comprender del todo lo que estaba por suceder. Jesús habló del Espíritu Santo, de la fuerza que vendría para guiarlos y protegerlos. Recibirán poder no solo para predicar, sino para transformar vidas y enfrentar cualquier adversidad. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Jesús comenzó a elevarse ante sus ojos, lentamente, hacia el cielo. El miedo se mezcló con asombro y reverencia. Cada segundo que subía, cada palabra que pronunciaba, fortalecía la fe de sus seguidores. Este es solo el comienzo, les dijo mientras ascendía. Pronto entenderán que lo invisible puede obrar en lo visible. Mi espíritu estará con ustedes siempre. Cuando Jesús desapareció de su vista, los discípulos quedaron asombrados, algunos caídos de rodillas, otros con lágrimas. Pero el vacío no duraría mucho. El mismo espíritu que Jesús había prometido estaba a punto de descender. Días después, mientras se reunían en oración, un ruido poderoso llenó la casa. Como un viento violento, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Lenguas de fuego tocaron sus cabezas, y una fuerza invisible comenzó a llenar sus corazones. Miedo, duda e incertidumbre se convirtieron en coraje, convicción y poder. Pedro, antes temeroso, habló con una voz firme que sorprendió incluso a los presentes. Juan, lleno de inspiración, empezó a comprender la magnitud de la misión que se le había confiado. Tomás, ahora seguro, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El mundo afuera no sabía lo que estaba a punto de suceder. Los discípulos, ahora transformados, estaban listos para enfrentar persecución, desafíos y el rechazo del mundo, armados con un poder que nadie podría detener. Las calles de Jerusalén despertaron con un rumor extraño. Algo había cambiado en el ambiente. Los mismos hombres que días antes se escondían por miedo, ahora caminaban con autoridad. Pedro alzó su voz en medio de la multitud. No habló con temor, no dudó. Sus palabras atravesaron corazones como una espada de verdad. Jesús, a quien ustedes crucificaron, vive. La gente quedó paralizada. Algunos se burlaron. Otros sintieron que algo ardía dentro de ellos. Ese día miles creyeron. El mensaje que parecía terminado en una cruz comenzaba a expandirse como fuego imparable. Los discípulos sanaban enfermos en el nombre de Jesús. Los cojos caminaban. Los ciegos veían. Cada milagro confirmaba una verdad imposible de negar. Jesús había vencido a la muerte, pero el poder atrae oposición. Los líderes religiosos observaron con enojo. El mismo mensaje que intentaron silenciar ahora se multiplicaba. Pedro y Juan fueron arrestados, amenazados, ordenados a no volver a hablar en ese nombre. Ellos no retrocedieron. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, respondieron.
La valentía que antes no existía ahora los sostenía. La persecución comenzó. Golpes, cárceles, amenazas de muerte. Pero cada ataque solo hacía que el mensaje se extendiera más. La comunidad crecía. Compartían todo. Oraban juntos. Lloraban juntos. Sabían que estaban viviendo el inicio de algo eterno. Esteban levantó su voz con poder. Su mensaje confrontó directamente la dureza del corazón humano y pagó el precio más alto. Mientras era apedreado, vio los cielos abiertos. Vio a Jesús de pie, victorioso. La sangre de los mártires no apagó el mensaje, lo encendió. La historia ya no podía detenerse. El fuego había sido encendido y nada volvería a ser igual. La persecución se intensificó. Jerusalén ya no era segura para los creyentes. Fueron dispersados, empujados fuera de la ciudad. Pero lo que parecía derrota se convirtió en expansión. A donde iban, llevaban el mensaje. En casas, caminos, mercados y plazas. Jesús vivía, y nadie podía silenciar esa verdad. Entre los perseguidores había un hombre temido, Saulo de Tarso. Celoso, implacable, convencido de estar haciendo lo correcto. Arrastraba creyentes a prisión, respiraba amenazas, pero en el camino a Damasco, la historia dio un giro inesperado. Una luz lo derribó, una voz lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciego, tembloroso, quebrado, comprendió una verdad imposible de negar. Aquel a quien perseguía estaba vivo. Jesús no era un recuerdo, era el Señor. Saulo quedó en silencio durante días. Ayunó, oró, su antiguo orgullo murió y nació un nuevo hombre. Ahora llamado Pablo, comenzó a predicar con el mismo fuego con el que antes perseguía. El enemigo se había convertido en mensajero. La gracia había demostrado su poder. Mientras tanto, el mensaje cruzaba fronteras. Llegó a gentiles, a romanos, a pueblos que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Y en cada lugar, corazones eran transformados. Milagros sucedían. Cadenas caían. Comunidades nacían. La resurrección no era solo un evento pasado. Era una fuerza viva, activa, imparable. Los discípulos comprendieron algo esencial. Los 3 días no habían terminado en una tumba vacía. Habían iniciado una historia que ahora alcanzaba al mundo entero. Pero el precio seguía siendo alto. Viajes peligrosos, traiciones, cárceles, dolor. Aún así, ninguno retrocedió, porque quien ha visto al resucitado ya no puede vivir igual. El mensaje ya no podía ser ignorado. Había cruzado ciudades, mares y fronteras. Ahora golpeaba las puertas del imperio más poderoso del mundo. Roma escuchó y Roma respondió. Los creyentes fueron señalados, acusados, perseguidos. La fe dejó de ser una idea y se convirtió en una decisión de vida o muerte. Pablo caminó hacia ciudades sabiendo que no todos los caminos tenían regreso. Fue golpeado, encadenado, naufragó. Pasó noches en prisiones oscuras, pero nunca cayó. Desde celdas escribió palabras que atravesarían siglos. La vida es Cristo y la muerte es ganancia. La resurrección ya había redefinido el final. Pedro también enfrentó su destino. El mismo hombre que negó a Jesús ahora caminaba hacia la cruz sin huir. Sabía que la muerte no era el final. Había visto al resucitado. Los creyentes se reunían en secreto. En catacumbas, en hogares ocultos. Cantaban en susurros. Oraban con lágrimas. Algunos fueron arrojados a las fieras, otros quemados vivos. Pero incluso en la muerte, sus rostros no reflejaban derrota. Reflejaban esperanza. El imperio intentó apagar la luz, pero la sangre se convirtió en semilla. Cada mártir fortalecía la fe de otros. Jesús había prometido, yo he vencido al mundo, y ahora sus palabras se cumplían ante los ojos de todos. La cruz ya no era símbolo de vergüenza, era estandarte de victoria. La tumba ya no era final, era puerta. El mundo estaba cambiando, no por espadas, no por ejércitos, sino por una verdad imposible de destruir. Pero aún faltaba algo, una pregunta final. ¿Qué significan hoy esos 3 días? Han pasado siglos, imperios han caído, reyes han desaparecido, pero el eco de aquellos 3 días sigue vivo.
La cruz no fue el final. El silencio del sepulcro no fue derrota. Los 3 días fueron el punto de quiebre entre la muerte y la vida. Jesús descendió a la profundidad de la oscuridad humana, no para quedar atrapado, sino para romper cadenas, para proclamar libertad donde solo había espera. La resurrección no fue solo un milagro del pasado, fue una declaración eterna. La muerte ya no tiene la última palabra. Los discípulos lo entendieron. Por eso no retrocedieron. Por eso enfrentaron persecución, dolor y muerte sin negar su fe. Porque habían visto algo que transformó su destino. Hoy la pregunta sigue siendo la misma. No es histórica, es personal. ¿Qué significan esos 3 días para ti? Porque si la tumba quedó vacía, entonces la esperanza está llena. Si Jesús venció a la muerte, entonces el miedo pierde su poder. Si la resurrección es real, entonces nada está perdido. Los 3 días que parecían silencio fueron en realidad victoria. Lo que parecía ausencia fue poder en acción. Lo que parecía final fue comienzo. La historia no terminó en Jerusalén. Continúa en cada vida transformada, en cada corazón que cree, en cada persona que decide vivir a la luz de la resurrección. 3 días, un sepulcro vacío, una historia que sigue cambiándolo todo.